Aquí tienes un discurso motivacional de aproximadamente 1000 palabras en español con el estilo reflexivo, íntimo y profundo que caracteriza a Gabriel Rolonon. Sin mencionar nombres, sin títulos ni encabezados y sin añadir frases de cierre finales. A veces la vida nos habla en susurros, con un lenguaje sutil que solo entiende quien se detiene a escuchar su propio silencio. Y en ese silencio, en ese espacio donde nadie aplaude, nadie opina y nadie juzga, es donde descubrimos las cosas que debemos soltar para poder avanzar. Hay cargas que no pesan en los hombros, sino en el alma, y por eso es tan difícil dejarlas ir, porque uno aprende a convivir con ellas, a justificarlas, a creer que forman parte de la identidad. Pero no, hay cosas que no te construyen, simplemente te atan. Y hoy quiero invitarte a un acto profundamente valiente, eliminar en silencio lo que te roba paz, dignidad y claridad. Porque la verdadera transformación nunca hace ruido. No necesita anuncios, ni explicaciones, ni testigos. Ocurre adentro, en esa zona íntima donde lo verdadero se revela sin maquillaje, y cuando decides eliminar lo que te lastima, lo haces sin gritos, sin drama, sin despedidas ceremoniosas. Lo haces porque por fin entiendes que la vida no te está esperando, ya está sucediendo. Elimina en silencio la culpa que arrastras por decisiones pasadas. Nadie vive sin equivocarse. Nadie puede recorrer la vida sin mancharse las manos. Pero la culpa es un espejismo que te obliga a mirar siempre hacia atrás. No estás obligado a pagar eternamente por un capítulo que ya no existe. Lo importante no es lo que hiciste, sino lo que estás dispuesto a aprender. La culpa no educa, solo inmoviliza, y tú no naciste para quedarte quieto. Elimina también esa necesidad de aprobación que tanto te agota. Pasamos años intentando encajar en moldes que no fueron diseñados para nosotros. Intentamos agradar a personas que quizá ni siquiera se agradan a sí mismas. Esa búsqueda desesperada de reconocimiento es una prisión emocional. La libertad llega cuando entiendes que quien debe aceptarte eres tú, no los demás. Cuando logras mirarte con compasión, el mundo deja de parecer un tribunal, y descubres que vivir según tus principios es mucho más digno que vivir según expectativas ajenas. Elimina en silencio los miedos que te paralizan. No hablo de esos miedos saños que te protegen, sino de esos que te cuentan historias falsas. No eres suficiente, no lo lograrás. Esto no es para ti. El miedo siempre exagera, siempre inventa escenarios que nunca ocurren, y aún así tiene el poder de encerrarte en una vida pequeña. Pero cuando decides enfrentarlo, no necesitas gritar valentía. Basta con un pequeño paso, uno. Ese paso que el miedo nunca imagina que te atreverás a dar. Elimina las comparaciones. Cada vez que te comparas, te condenas. No sabes lo que los demás han vivido, lo que han perdido, lo que calan. No sabes cuántas veces lloran en silencio. La comparación es injusta porque parte de la fantasía de que la vida de otros es perfecta. Y nada más distante de la verdad. La única medida real es tu propio crecimiento. Quién eras ayer y quién eres hoy. Nada más. Elimina las relaciones que te desgastan. No necesitas grandes escenas ni explicaciones interminables. A veces el vínculo se rompe porque uno de los dos dejó de cuidar su parte, o porque la vida tomó caminos distintos, o simplemente porque el otro ya no quiere estar. Sea cual sea la razón, sostener relaciones que duelen es una manera lenta de abandonarte. Quien te quiere no te destruye, no te manipula, no te hace sentir insuficiente. Y tú no tienes que quedarte en lugares donde tu alma se marchita. Elimina en silencio los hábitos que te alejan de quien quieres ser. Esos pequeños gestos diarios que parecen inofensivos, pero que con el tiempo construyen un destino que no deseas. El desorden emocional, la procrastinación, el autosabotaje, el descuido de tu salud, la falta de límites. No necesitas decirle a nadie que estás cambiando, solo cambia. Deja que la disciplina sea un acto íntimo, que el compromiso con tu crecimiento sea un pacto sagrado entre tú y tu vida. Elimina el apego a lo que ya terminó. La mente a veces se queda atrapada en lugares donde el corazón ya no vive. Intentas revivir historias pasadas, rescatar lo que se desmoronó, rehacer lo que ya no tiene estructura. Pero hay ciclos que se cierran aunque uno no lo acepte, y resistirse solo prolonga el dolor. La vida no se detiene por tus nostalgias.
Aceptar que algo terminó no es un fracaso, es madurez emocional. Elimina las excusas. Sabes que eres capaz de mucho más, pero a veces te escondes detrás de justificaciones que suenan convincentes. No tengo tiempo, no estoy preparado, no es el momento. Pero detrás de esas frases hay un temor profundo a descubrir tu verdadero potencial. Las excusas son cómodas, pero no te llevan a ningún sitio. Cada vez que eliges actuar, aunque sea imperfectamente, estás diciendo que tu futuro importa más que tus miedos. Elimina la necesidad de controlar todo. La vida no se deja gobernar por los planes rígidos. Hay momentos en los que debes soltar, confiar, permitir que las cosas fluyan de manera distinta a lo que imaginaste. No todos los caminos rectos conducen al destino correcto. A veces una desviación inesperada te revela aquello que nunca hubieras descubierto si todo dependiera de tu control. Liberarte de la obsesión del control es aprender a convivir con lo impredecible sin perder la calma interna. Y elimina, sobre todo, el diálogo interno que te hiere. Esa voz que te critica con severidad, que minimiza tus logros, que te recuerda tus fallas, que te exige perfección. No naciste con esa voz, la aprendiste. Y lo que se aprende se puede desaprender. Hablarte con respeto no es vanidad, es responsabilidad emocional. Eres la persona con la que pasarás toda tu vida. Mereces que tu propio pensamiento sea un refugio, no un enemigo. Ver eliminar en silencio no es un acto de frialdad. Es un acto de amor. Amor hacia tu dignidad, hacia tu bienestar, hacia tu crecimiento. Nadie tiene por qué entenderlo. Nadie tiene por qué acompañarte. Algunas decisiones espirituales se toman en soledad y aún así cambian toda tu existencia. Porque cuando empiezas a soltar lo que no te pertenece, lo que no te cuida, lo que no te honra, algo dentro de ti empieza a respirar distinto. Y esa respiración nueva, profunda, serena, es la que te recuerda que todavía puedes reinventarte, que todavía puedes empezar otra vez, que todavía puedes convertirte en la persona que, desde hace mucho, estás destinado a ser. Y cuando permites que esa respiración nueva te sostenga, comienzas a notar algo que antes pasaba desapercibido. La vida siempre te estuvo mostrando señales, pero estabas demasiado ocupado cargando lo que no te correspondía para poder verlas. Hay momentos en los que uno cree que está perdiendo algo, cuando en realidad lo que está haciendo es recuperarse a sí mismo. A veces la verdadera ganancia no está en lo que sumas, sino en lo que te atreves a dejar atrás. Y aunque suelte, duele y también libera. Porque la libertad emocional no llega cuando todo está resuelto, sino cuando decides no seguir reteniendo lo que te detiene. La vida es sabia y, aunque no lo parezca, siempre te coloca frente a los escenarios necesarios para tu crecimiento. Algunos son suaves, otros duelen como si te arrancaran una parte del alma. Pero en cada uno hay un mensaje profundo que pocos se atreven a descifrar. Y en ese proceso de eliminar lo que te lastima, empiezas a comprender que no todo lo que perdiste era realmente tuyo. No todo lo que extrañas te hace bien. No todo lo que se va merece ser retenido. A veces es la vida, con una paciencia infinita, la que te abre los ojos a la verdad que no querías ver. Es entonces cuando descubres la importancia del silencio. Ese silencio incómodo al principio, revelador después. En el silencio uno se encuentra con sus pensamientos sin filtros, sin excusas, sin espectadores, y allí, frente a tu propia esencia, entiendes que las respuestas que buscabas afuera siempre estuvieron dentro, que la intuición no te hablaba en gritos, sino en pequeños pulsos emocionales que ignoraste por miedo a la incomodidad. El silencio es un maestro exigente, pero honesto. Te muestra lo que eres, lo que fuiste y lo que podrías llegar a ser si te animas a caminar más ligero. A veces eliminar algo es como apagar una luz a la que ya te habías acostumbrado, incluso sabiendo que te cegaba. La mente se resiste, se aferra, intenta negociar con lo inevitable. Te dice que quizá exageras, que quizá podrías esperar un poco más, que tal vez cambiaras tú o cambiara lo que te rodea. Pero la vida no se transforma por esperanza, se transforma por decisión. Cada acto de soltar es un mensaje hacia tu futuro, una declaración silenciosa de que mereces una vida más digna de ti. No necesitas pronunciarlo, basta con actuarlo.
También necesitas eliminar la costumbre de quedarte en lugares donde ya no sientes que perteneces. Hay entornos que se convierten en jaulas aunque tengan las puertas abiertas. Lugares donde te acostumbras a ser pequeño porque crecer genera incomodidad a quienes no desean cambiar. Permanecer allí es un acto de desamor hacia ti mismo. Irte no te convierte en egoísta, te convierte en responsable. Responsable de proteger tu paz, tu energía, tu sensibilidad. Todos tenemos derecho a elegir escenarios donde nuestra esencia no tenga que encogerse para encajar. Eliminar en silencio implica también revisar los pensamientos que repites sin cuestionarlos. Ideas heredadas, creencias que alguien más te impuso, frases que quedaron grabadas en algún momento vulnerable de tu vida. Muchas de ellas ni siquiera son tuyas, pero las cargaste durante tanto tiempo que llegaste a creer que definían tu identidad. Cuando empiezas a desarmar esas estructuras internas, descubres que tu mente tiene espacios que nunca exploraste. Descubres que eres capaz de imaginar, crear y sentir de formas que nunca antes te permitiste. Y en ese descubrimiento surge una fuerza interna que no necesita ser reconocida por nadie más. Hay que eliminar también el hábito de buscar respuestas inmediatas. Algunas cosas necesitan tiempo. Tiempo para entenderlas, para digerirlas, para aceptarlas. La prisa te roba profundidad. Te empuja a conclusiones apresuradas, decisiones impulsivas y expectativas irreales. El crecimiento emocional no es una carrera, es un viaje. Uno en el que a veces avanzas rápido, otras avanzas lento y muchas veces simplemente necesitas detenerte, escuchar, respirar, no hacer nada, confiar en que la claridad llegará cuando estés preparado para verla. Otra cosa que debes eliminar es la tendencia a castigarte por sentir. ¿No eres débil por llorar? Por extrañar. ¿Por enojarte? Por confundirte. Eres humano, y sentir es la prueba más pura de tu humanidad. Pero durante años te enseñaron a esconder tus emociones para no incomodar, para no parecer vulnerable, para no mostrar partes de ti que otros podrían no entender. Sin embargo, ocultarte no te hace más fuerte, te aleja de ti mismo. Permítete sentir sin vergüenza, permítete quebrarte sin miedo, permítete reconstruirte sin prisa. Nadie que esté realmente vivo sale ileso de la vida. Elimina también la necesidad de tener todas las respuestas antes de empezar. La perfección es una excusa elegante para no arriesgarse. Muchas veces no das un paso porque quieres garantías, porque temes equivocarte, porque te aterra el fracaso. Pero fracasar no es caer. Fracasar es no intentarlo. La acción imperfecta siempre es mejor que la inacción perfecta. La vida se construye en el movimiento, y cada paso que das, incluso si tiembla, te acerca a una versión de ti que todavía no conoces, pero que te está esperando. Hay días en los que eliminar algo duele tanto que crees que no podrás con ello, pero no te das cuenta de que ese dolor es señal de que algo en tu interior se está reacomodando. Las heridas no solo duelen porque algo se rompió, sino porque algo nuevo está tratando de crecer. Y ese crecimiento, aunque silencioso, es poderoso. No necesitas que otros lo aplaudan, no necesitas validación externa, necesitas valentía interna. Y esa valentía no nace de la fuerza, sino de la sinceridad contigo mismo. Comienzas a notar que algo cambia cuando decides no discutir más por tu paz mental. Cuando eliges retirarte de batallas que no aportan nada. Cuando prefieres perder un argumento antes que perder tu tranquilidad. Cuando entiendes que no tienes la obligación de convencer a nadie de quién eres o de lo que sientes. Hay una libertad inmensa en dejar que cada uno piense lo que quiera mientras tú sigues tu camino en silencio. Porque la paz no está en ganar, está en no desgastarte. También descubres que eliminar en silencio te ayuda a reconocer tus verdaderas necesidades. Te das cuenta de que lo que antes parecía imprescindible ahora ya no te aporta nada, que algunas aspiraciones eran solo deseos prestados, que ciertos sueños no eran tuyos, sino imposiciones sociales disfrazadas de metas. Cuando limpias ese ruido interno, surge tu voz auténtica, esa voz que sabe lo que quiere aunque nunca lo hayas dicho en voz alta, esa voz que te guía hacia un futuro más coherente con tu esencia. Elimina la costumbre de esperar el momento perfecto para cambiar. No existe ese momento. La vida siempre tendrá un obstáculo, una excusa disponible, un temor racional. Si esperas demasiado,
terminas perdiendo años enteros que nunca regresan. El momento perfecto no llega, se crea. Se crea con decisiones pequeñas, con valentía cotidiana, con la honestidad de mirarte al espejo y aceptar que puedes hacerlo mejor. Y elimina el pensamiento de que no mereces lo que suenas, porque hay un lugar dentro de ti donde habita una luz que no se apaga, aunque a veces se esconda detrás de tus inseguridades. Esa luz es la que te recuerda que tienes valor, que tienes fuerza, que tienes una historia que contar y una vida que vivir con dignidad. No importa cuántas veces hayas caído, importa cuántas veces estés dispuesto a levantarte con una mirada más clara y un corazón más sabio. Cuando empiezas a soltar en silencio, descubres que lo que queda es lo esencial, lo real, lo que sí vale la pena conservar, y sin darte cuenta comienzas a reconstruirte desde un lugar más auténtico y profundo, porque no eres lo que cargaste, eres lo que elegiste liberar, y en esa elección silenciosa se dibuja la vida que, desde hace mucho, estás destinado a vivir, y cuando empiezas a reconstruirte desde ese lugar más auténtico y profundo, descubres que la vida también cambia su manera de hablarte. Antes te gritaba a través del dolor, de los tropiezos, de esas noches en las que parecía que nada tenía sentido. Ahora te habla con señales más suaves, como si reconociera que por fin estás dispuesto a escuchar. Y esa disposición, ese pequeño gesto silencioso de querer comprenderte mejor, es lo que transforma todo, porque la vida no premia a quien corre más rápido, sino a quien se atreve a ser honesto consigo mismo. De pronto, aquello que antes te parecía imposible comienza a tener forma, no porque se haya vuelto fácil, sino porque ya no te estás saboteando, ya no te estás abandonando a ti mismo para sostener lo que no te corresponde. Es como si el universo, al ver que por fin sueltas lo que te lastima, se atreviera también a acercarte lo que te nutre. Y no necesitas perseguirlo con desesperación, basta con dejar espacio. Cuando limpias tu interior de ruido, el aire comienza a moverse de manera distinta. En ese camino de transformación silenciosa, descubres que hay heridas que no desaparecen porque olvides, sino porque comprendes. Comprendes porque te dolieron, porque las cargaste tanto tiempo, porque te aferraste a personas que no sabían cuidarte. Comprendes que no estabas buscando compañía, sino un reflejo. No buscabas amor, sino respuestas. Y un día, sin saber exactamente cuándo, puedes mirar esas heridas sin que te destruyan. No porque ya no duelan, sino porque ya no te controlan. Y en ese instante te das cuenta de que eliminar en silencio también es sanar en silencio. A medida que avanzas, descubres que también necesitas eliminar expectativas irreales que te impusiste sin darte cuenta. La idea de que debes ser fuerte todo el tiempo, que debes resolverlo todo solo, que no puedes fallar. Te repetiste tantas veces esas exigencias que terminaste creyendo que cualquier muestra de fragilidad era una derrota. Pero es en la vulnerabilidad donde se esconde la verdadera fortaleza. Reconocer que necesitas descanso, apoyo, tiempo o un abrazo no te hace débil, te hace humano. Y ser humano es un acto de valentía enorme. Cuando empiezas a vivir sin esas exigencias invisibles, algo dentro de ti se acomoda con más suavidad. Dejas de correr detrás de una versión perfecta de ti mismo y comienzas a abrazar la versión real, la que siente, la que duda, la que respira, la que se equivoca y aún así sigue. Y en esa aceptación nace una paz que no depende de cómo te miren los demás, sino de cómo te miras tú. El camino también te enseña a eliminar la urgencia de arreglar a otros. Pasaste años, tal vez toda una vida, intentando salvar, sanar o rescatar a quienes no querían ser rescatados. Te desgastaste tratando de ser la solución para dolores que no eran tuyos, pero llega un momento en el que entiendes, con una mezcla de tristeza y alivio, que cada uno debe hacerse cargo de su propia historia, que nadie aprende mientras otro haga el trabajo por él, que intentar retener lo que lastima a otro también te lastima a ti. Entonces sueltas, no por falta de amor, sino por respeto. Sueltas porque comprendes que tu responsabilidad es tu camino, no el de los demás. Y al soltar, recuperas una parte de tu energía que habías entregado sin medida, energía que ahora puedes invertir en tu propio crecimiento, en tus propios sueños, en tu propia vida. También eliminas la costumbre de justificar lo injustificable. ¿Cuántas veces dejaste pasar ofensas,
comportamientos hirientes, faltas de respeto, excusándolas para no perder a alguien, pero nadie merece que te traiciones para sostenerlo. La dignidad no es un lujo, es un límite esencial. Y cuando empiezas a reconocerlo, ya no aceptas migajas emocionales. Ya no te conformas con relaciones a medias, afectos tibios o palabras vacías. El silencio se convierte en tu forma de decir hasta aquí. En el proceso descubres que hay emociones que tienes que liberar para poder avanzar. La tristeza que nunca lloraste, el enojo que te tragaste para no hacer ruido, la frustración que escondiste debajo de una sonrisa. Todo eso pesa y duele. La vida no se sana guardando lo que hiere, se sana dejándolo salir. A veces en lágrimas, a veces en palabras, a veces en una decisión firme de no repetir la historia que te dañó. Y cuando por fin lo sueltas, sientes un vacío extraño al principio, pero necesario, porque solo allí puede entrar lo nuevo. A partir de ese punto, empiezas a notar que tus pensamientos también cambian. Ya no buscas el error en cada paso que das. Ya no te castigas por cada detalle. Ya no miras el futuro con miedo, sino con una responsabilidad tranquila, y esa tranquilidad viene de saber que no te abandonas más, porque el abandono propio es la herida más profunda que uno puede cargar. Pero cuando decides estar de tu lado, incluso en tus días más oscuros, algo se ilumina desde dentro. Comprendes también que debes eliminar el hábito de vivir pendiente del pasado. No se trata de olvidar lo vivido, se trata de no convertirlo en una prisión. Hay personas que siguen caminando hacia adelante, pero con la cara vuelta hacia atrás. Y así no se ve el camino. Lo que fue ya no puede ser cambiado, pero sí puede ser resignificado. No para justificarlo, sino para liberarte. Y cuando lo haces, la vida deja de ser un bucle y se convierte en un movimiento constante. En esa misma transformación, te das cuenta de que también debes eliminar el miedo a brillar. Aunque suene extraño, a veces temes mostrar tu verdadera grandeza. Temes que te juzguen, que te envidien, que te abandonen, que no puedas sostener el éxito. Pero brillar no es una amenaza, es una responsabilidad hacia tu propia existencia. No viniste al mundo para esconder tu talento, tu sensibilidad, tu capacidad de amar, tu inteligencia. Viniste para expresarlo. Y cuando te permites hacerlo, inspiras sin querer, transformas sin proponértelo y honras lo que eres sin necesidad de explicarlo. Otra cosa que debes eliminar es la costumbre de llenarte de cosas que no necesitas para tapar vacíos emocionales. A veces el consumo, la acumulación, la ansiedad de tener más, es simplemente un intento de compensar lo que no te estás dando a nivel emocional. Pero ningún objeto cura una herida interna. Ninguna compra apaga un miedo. Ninguna distracción sustituye la calma que proviene de conocerte profundamente. Cuando haces espacio afuera, te das cuenta de que también necesitas hacerlo adentro. Y en ese acto de vaciar, aparecen nuevas oportunidades. Oportunidades que antes no veías porque estabas demasiado ocupado sosteniendo lo que ya no tenía alma. La vida, con su misterio tan perfecto, siempre te ofrece caminos que solo se revelan cuando estás ligero. Y allí, con menos peso y más claridad, comienzas a tomar decisiones que antes te parecían imposibles, no porque ahora tengas todas las respuestas, sino porque por fin confías en tu capacidad de encontrarlas. El proceso también te muestra la importancia de eliminar relaciones que no crecen contigo, no porque son malas personas, sino porque están estancadas en un nivel donde tú ya no encajas. El crecimiento personal a veces te aleja de quienes no quieren avanzar. Y aunque duela, debes permitirlo. La vida no te quita personas, te acomoda en lugares donde pueden llegar las correctas. No aquellas perfectas, sino aquellas que vibran en la misma dirección, que te respetan, que te impulsan, que te sostienen sin exigirte que seas menos para que ellos sean más. Y mientras avanzas, comprendes algo profundo, que eliminar no es un acto de pérdida, sino de recuperación. Recuperas tiempo que antes dabas a lo inútil. Recuperas energía que perdías en lo que no tenía sentido. Recuperas la voz que apagaste para no molestar. Recuperas tu identidad, esa que dejaste en manos de la opinión ajena. Recuperas la capacidad de elegir con conciencia. Recuperas el derecho a crear una vida que se parezca a tu alma. Entonces empiezas a caminar con una serenidad nueva,
Una serenidad que no nace de tenerlo todo resuelto, sino de saber que, aunque el camino sea incierto, tú ya no te abandonarás, porque eliminaste lo que te apagaba, lo que te robaba aire, lo que no te dejaba avanzar. Y ahora, con ese espacio libre dentro de ti, la vida tiene por fin un lugar para florecer.